Uruguay se puso de moda en el siglo XIX, recibió tanta visita de tanta gente que llegó por avión, no, por barco. Italianos, franceses, suizos, judíos, norteamericanos y armenios. Me cansé. Bueno, fue por esta inesperada visita que el vocabulario uruguayo, o una buena parte de él, se adaptó a muchas palabras extranjeras. Extranjerismo le llaman. Comencemos. Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Keren con E y soy una venezolana más viviendo aquí en Montevideo, Uruguay. Este video lo quería grabar desde el jardín japonés. Hoy quería ir al jardín japonés y el clima decía, o sea, la aplicación del clima decía que todo el fin de semana iba a llover, así que decidimos no ir porque, va a llover. El invierno se está despidiendo como se debe, con lluvia. Pero nada, no pudimos, entonces bueno. Lástima porque no ha llovido hoy en todo el día. Sí ha estado nublado, pero no ha llovido. Y en un momento sale el sol y se vuelve a esconder. Así que fue una pérdida de tiempo, pero dijimos, no, si va a estar lloviendo no vamos a ir. Pero ya habrá otra oportunidad para ir. Me puse a leer los comentarios en YouTube y la verdad que es una mala idea. YouTube filtra los comentarios, él no me muestra absolutamente todo. O sea, no me llegan notificaciones de todos los comentarios. Yo suelo responder los comentarios que me llegan de notificaciones, pero no me meto como en los videos a leer todos los comentarios. Y me puse a leer los comentarios y la verdad que uno lee cada cosa. Ayer cuando me puse a leer los comentarios dije, ¿será que hay gente que este tipo de comentarios, que no son todos, no todo el mundo me deja malos comentarios, son muy pocos la verdad, pero los que dejan, yo digo, esta persona que escribe esto, se lo dirá a alguien en persona en su cara, no creo, ¿verdad? Pero bueno, me puse a leer los comentarios y algunos me llamaron la atención, no de mala manera, o sea, algunos me escribieron como que exagerada en ciertos videos cuando hablaba de lo difícil de la migración. Y hubo uno que me llamó la atención que dijo como que hubo un video que yo hice hablando de la frustración que uno siente cuando uno emigra a un país y uno no se puede dar a entender y uno no entiende la manera en la que se habla en ese país, ¿no? A esta persona le llama la atención porque en Uruguay también se habla español, entonces él no entendía mi nivel de frustración a la que yo me quería, como que lo que yo quería dar a entender en ese video. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hablar un poquito de esto y de esas palabras, de las palabras que yo he ido aprendiendo estando acá y de lo difícil que se hace darte a entender cuando tú emigras y también que te entiendan. Ok, respecto a los comentarios, miren, yo creo que esto es un error que cometemos todos, es el de hablar muchas veces sin saber, dirían los abogados, hablar sin conocimiento de causa, porque el hecho de que uno no entienda una emoción, el hecho de que uno no haya experimentado algo, no quiere decir que no existe esa emoción o que no exista esa experiencia, esa situación. Y creo que cometemos ese error todos, porque yo también me meto ahí, de asumir, de invalidar lo que otro siente, y eso lo vi mucho en los comentarios. Yo creo que una persona que migra es la que tiene como que, no voy a decir la autoridad, pero sí el conocimiento de causa de decir si uno exagera o no exagera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Otra cosa que yo aprendí cuando emigré es que viajar, no voy a decir emigrar porque es una cuestión bastante difícil y eso es una decisión muy personal, pero sí viajar te abre mucho la mente, viajar te enseña muchísimo porque tú sales como de ese ensimismamiento en el que uno se la pasa en su país. O sea, tú estás en tu país, estás rodeado de tu gente, hablas tu idioma o con tu jerga y estás cómodo. Viajar te saca de esa zona de confort y te enseña que el mundo es mucho más grande. El mundo las cosas se hacen de otra manera, las cosas se dicen de muchas maneras, no solamente la manera en la que tú la sabes hacer. Y eso es muy importante. Yo no he viajado mucho hasta ahora, esa es una de mis metas, pero la primera vez que yo viajé a Colombia, por ejemplo, y Colombia está al lado de Venezuela, es como decir Uruguay y Argentina, son países hermanos, pero la primera vez que yo viajé fue un choque cultural muy grande, porque a pesar de que está cerquita, estamos ahí cerquita, nosotros tenemos maneras diferentes de ver la vida, de hablar. Por ejemplo, hay una palabra que se dice mucho en Venezuela que es, la voy a poner aquí, que en Venezuela tiene su significado y en Colombia tiene un significado totalmente diferente. En Colombia tiene un significado. Entonces, siempre van a haber diferencias así tú hables el mismo idioma. Eso siempre se va a ver. Eso no es algo que es nuevo. Miren, yo hice una listica de todas las palabras que yo he aprendido estando aquí en Uruguay, que obviamente
he aprendido cómo las usan, el significado que les dan, ese tipo de cosas, ¿no? Porque eh, estando acá tú te tienes que amoldar y tú tienes que aprender y todo lo que quieran y todo lo que me han dicho en los videos. Entonces hice una listica de las palabras, porque yo quiero hablar de esto, ¿no? De las palabras que usan acá, que son en realidad extranjerismo. Como dije en la intro del video, aquí en Uruguay llegó mucho extranjero, llegaron italianos, ingleses, franceses, y esta gente, cuando llegó acá, no se adaptó totalmente al país. Ellos trajeron su jerga, ellos trajeron sus palabras, trajeron su comida, y obviamente eso quedó impregnado en la cultura, tanto así que hoy en día usamos palabras en Uruguay que son extranjerismos, que son palabras que vienen del inglés, que son netamente inglesas, que son francesas, que son del quechua, que son portuguesas. O sea, nosotros estamos usando palabras que obviamente son de otro idioma. En Venezuela también pasó así, pero en Venezuela es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en Venezuela se usaron palabras, pero por ejemplo nosotros le dimos la palabra según, era como más onomatopéyico, según lo que escucháramos. Por ejemplo, si tú vas a Venezuela y alguien te dice, ¿quieres cotufas? Tú no vas a entender, porque cotufa es una palabra bastante onomatopéyica. Fue lo que entendieron de corn to fry, que es una palabra en inglés. O sea, la gente cuando llegó en Venezuela, cuando el boom petrolero llegaron muchos norteamericanos y ellos trajeron toda su cultura y hay mucha cultura norteamericana en Venezuela. Entonces, cuando ellos hablaban en su idioma inglés, la gente lo que entendía era, le ponía la palabra. No era que agarraban la palabra tal cual como ellos la decían, sino que onomatopéyicamente lo que yo entendía era cotton fry, cotufa. Y así pasó con muchas cosas. Por ejemplo, creo que había una marca de herramientas, que era como una caja de herramientas, que el nombre creo que era Macandil, algo así, y en Venezuela usamos la palabra macundales cuando, por ejemplo, una persona viene cargada con muchos bolsos, maletas, bolsas. Macundales viene de Macangil, que es una marca de herramientas. Entonces, más o menos pasaba así. Es diferente acá en Uruguay. Acá hay muchas palabras extranjeras, mucho extranjerismo. Y por ejemplo, vamos a comenzar. Zapallo es una palabra del quechua, que por ejemplo yo busqué y dice zapallo. Proviene del quechua zapallo, que significa fruto de calabaza, que es la calabaza, lo que todo el mundo conoce con calabaza, como calabaza. Y en Venezuela, se me olvidó el nombre, como se dice en Venezuela, tiene otro nombre. Pero ya eso vendría siendo como una palabra del quechua, ¿no? No es tanto extranjera porque son indígenas de la zona. Pero por ejemplo, si tú me dices a mí, si tú le dices a una persona, laburo, voy al laburo, no te va a entender. Laburo, ¿qué es eso? Laburo. Hoy en día a mí no se me hace extraña la palabra porque ya la tengo asociada, ya tengo 7 años aquí, pero una persona que recién llega, tú le dices laburo y no te va a entender nada, un carajo. Entonces, si tú estás hablando, por ejemplo, en tu trabajo o algo, estás recién llegado, eres inmigrante, extranjero, y tu compañero te dice, no, ayer comí zapallo, no vas a entender, y no tienes por qué entender, porque es una palabra nueva para ti. Y ahí la conversación se corta, porque entonces tú comienzas a preguntar, ¿y qué es zapallo? Y la persona, ¿cómo no sabes qué es zapallo? Y se pone a buscar para mostrarte qué es zapallo y se perdió como el hilo de la conversación. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con lo de frustrar, que por más que sea tu propio idioma, tu mismo idioma, el español tiene muchas variantes y va a depender del país donde estés. Ajá, y acá tengo mi hojita, porque las anoté, en realidad no me las sé de memoria, o sea, de las que quiero hablar. Pero, por ejemplo, fiaca. Fiaca, ¿qué entiendes tú por fiaca? Si a ti te dicen, tengo fiaca, o sea, obviamente no vas a entender. Y fiaca es una palabra que viene del italiano. Acá creo que se escribe con una sola C y en Italia, como para darle fuerza, el italiano como que dobla las consonantes. Fiaca, supongo que es así, yo no sé de italiano. Pero fiaca es pereza, es como cuando uno dice tengo pereza, tengo flojera, ay, qué fiaca. Si uno no está recién llegado y a mí me dicen, ay, tengo fiaca, yo no entiendo. Y yo no entendía. Ahora, obviamente, tengo tiempo acá y lo entiendo. Es igual que laburo. Laburo es trabajo. Si tú me dices, voy al laburo, ya yo te entiendo, voy al trabajo. Pero cuando uno está recién llegado, uno no entiende y es frustrante. Voy al laburo, ¿qué es laburo? Y uno vive buscando, ¿qué es laburo? Laburo es trabajo y laburo es una palabra italiana también. Es un extranjerismo que se adaptó tal cual. No fue que cambió ni nada. Por ejemplo, yo decía mucho cuando llegué acá, no, porque yo agarré el bus y me corregían. No, ómnibus.
Ómnibus, me corregían y yo bus. Ómnibus es una palabra del inglés que viene del francés. Vehículo para todos en el francés. Y en el inglés se adaptó a ómnibus y ómnibus es en español bus. Entonces acá se dice ómnibus. Ómnibus es como más entendible. O sea, ómnibus es, no hay pérdida. No hay pérdida, pero la primera vez que yo escuché ómnibus fue cuando llegué acá. O sea, yo nunca había escuchado la palabra ómnibus. En inglés sería omnibus. Ajá. Por ejemplo, shopping. Shopping para mí es un verbo. Es ir de compras. Shopping. Ahí está como en presente continuo. Pero acá lo usan como sustantivo. Por ejemplo, vamos al shopping. No es vamos de shopping, vamos al shopping. Shopping es centro comercial. Entonces, cuando te van a decir que van a ir al centro comercial es vamos al shopping. Le llaman shopping al lugar, no a la acción de ir a comprar. Lo usan más como sustantivo. Y eso también es entendible porque shopping es uno de los verbos más que uno primero se aprende cuando está estudiando inglés o no sabe uno inglés, pero uno sabe que shopping es ir a comprar. No acaba acá porque tengo varias palabras. La otra que me gusta es brushing. Miren, la primera vez que yo fui a la peluquería, yo pedí en realidad, o sea, yo quería que me secaran el cabello, porque en Venezuela secarte el cabello es con secador, o sea, alisarte el cabello con secador, no con plancha. Y yo fui y pedí que me secaran el cabello y literalmente agarraron el secador y me lo secaron. O sea, me lavaron el cabello y me lo secaron así. No, señor, si usted quiere que a usted le alicen el cabello con secador, usted tiene que pedir un brushing. Y brushing es una palabra de la influencia inglés, brush, que es cepillar. Entonces, brushing es la acción, es cepillando. No pidas secado, porque secado es literalmente que te sequen el cabello. Eso lo aprendí la primera vez que fue a la peluquería y después no me volvió a pasar, porque yo salí con los pelos así. Obviamente no salí con los pelos así, pero si a mí me haces así con un secador, los pelos se me ponen así. Entonces yo le dije, no, alízame el cabello. Ah, brushing. Brushing, una palabra en inglés. Una palabra en inglés, que yo te lo entiendo porque, bueno, te sé más o menos inglés, pero ¿cómo uno va a saber eso? Esas cosas generan frustración. Vamos con el otro. Placar. Placar es una influencia del francés, que es armario. En Venezuela, ahí no tenemos, o sea, en Venezuela se dice closet, que también es una palabra en inglés. Pero acá es placar, si tú quieres decir, no sé, si estás buscando apartamento y lo vas a ver y preguntas, ay, ¿no tiene closet? No, no digas closet. Placar. Placar es una palabra literalmente del francés. Eso es otro extranjerismo. A ver. Bueno, yo esto no lo he escuchado. Una de las cosas que más me ha costado es el tema de la ropa. Porque, por ejemplo, si yo me quiero comprar un pantalón deportivo, me van a entender por pantalón deportivo, pero mayormente le dicen jogging, que jogging también es una palabra en inglés. Pantalón deportivo es una influencia inglesa, jogging, y es tal cual, jogging. Quiero un jogging, aunque por pantalón deportivo también van a entender perfecto, porque chándal acá no le dicen chándal, es jogging. ¿Qué otra así? Por ejemplo, bueno, con respecto a la ropa, la primera vez que yo fui a comprar ropa interior, yo entro a la tienda y como no sabía cómo le decían a las cosas, yo lo que hice fue, viste que están los vendedores, en que te puedo atender tal. Ay, no, gracias. Yo pasé y comencé a buscar, esto cómo se le llama. Al sostén le llaman soutien. Soutien es una palabra francesa que en español significa sostén, pero usted dice aquí sostén, a usted no le van a entender. Soutien, no sé cómo se diría en francés, pero es soutien. Y a la parte de abajo, femenina, o sea, a la ropa interior, la parte de abajo, nosotros en Venezuela decimos panty o pantaletas. Acá es bombacha. Tú me dices a mi bombacha y yo no te voy a entender que es una panty. No. Bombacha. No sé. No sé, suena a cualquier cosa menos a eso, pero bombacha se le dice a la parte de abajo. Y a mí me costó muchísimo. Me costó no, te lo aprendes rápido, pero ni idea de qué. Bombacha. Porque soutien tiene sentido, soutien sostén. Viste que el francés y el español son primos hermanos, son lenguas romances, entonces tienen ahí su cosita y se entienden, pero otra palabra. A las literas, a estas camas dobles, verticales, le llaman cucheta. Cucheta. ¿De dónde viene el cucheta? Les digo, proviene del francés couchette, un diminutivo de coucher, cama. Cucheta.
Es como camita, vendría siendo como camita en francés. Couchette, un diminutivo de coucher. Entonces aquí es cucheta. Acá sí se cambió, o sea, se rioplatenizó, porque acá el español, por ejemplo, el español de acá del sur le dicen español rioplatense porque, bueno, fueron adaptando, como les dije, palabras de otros idiomas, pero no cambiaron tanto la manera de escribir y la manera de decir. Cucheta, que es del francés. Una cama litera, cucheta. Si usted llega aquí y usted quiere comprar una cama litera, es cucheta. A ver, resulta que no me acordaba, al sujetador, al sostén también le dicen corpiño. Esa palabra yo sí la había escuchado, pero no estaba como tan adaptada a la palabra. Corpiño. Para mí era más como ¿cómo se llama esto? Que son como un corsé. Para mí me sonaba más a corsé, también es sostén o sutién. A ver, ¿qué otra? Por ejemplo, el congelador acá se le llama freezer, que freezer es del inglés, freezer, es del inglés. Y a la nevera, que es a la parte de abajo, es heladera. Entonces, son ciertas cositas, porque cuando uno dice, por ejemplo, la nevera, te corrigen, heladera. Si dices una palabra, por ejemplo, que para ellos es diferente, ellos te corrigen, no de mala manera, pero sí como para que te vayas adaptando a los términos, que es bastante complicado. Es complicado porque, bueno, si tú me dices, mira, tengo fiaca, no te voy a entender. No te voy a entender, no te molestes. ¿Qué otra palabra sí que a mí me llamó la atención? Y ya la última por ejemplo, nosotros aquí le dicen milanesa al filete apanado, y en realidad es de influencia del italiano porque dice que la etimología de milanesa hace referencia directa a la ciudad de Milán, Italia, de donde proviene la preparación culinaria de la carne empanada. Entonces acá es milanesa. Nosotros sí también se conoce como milanesa, pero más que todo le decimos filet. Un filet de carne, un filet miñón, o sea, es como más como un filet. Pero bueno, vean, o sea, el tema de que hablemos español no quiere decir que nos vayamos a entender. O sea, todo el mundo va adaptando el español. O sea, en Latinoamérica los españoles son totalmente diferentes, como le dije al principio. Hay palabras que para mí tienen un significado que para usted acá en Uruguay tiene otro significado totalmente diferente. Como lo dije en un video, la palabra pronto. Entonces, son esas riquezas culturales de las que tiene el español. El español por eso es tan difícil de entender. Para la persona que no es su lengua materna y quiere estudiarlo es como complicado entenderlo porque tiene muchas palabras, tiene muchas variantes, tiene muchos significados y uno ve una persona que habla inglés, que está aprendiendo español y uno le habla y se vuelve loco. O sea, que, ¿cómo? ¿Cuándo? No entendía, me dijeron que esto significaba esto en Colombia, pero resulta que en Venezuela significa otra cosa. Es bastante complejo. Y a eso me refería yo cuando dije en ese video que se hace un poco frustrante. No se tomen las cosas tan literal y tan personal. Frustrante es una palabra, por ejemplo, si tú estás haciendo un trabajo y no te salió la primera, te frustra. O sea, uno se frustra cuando uno no se... Miren, yo estoy estudiando inglés hace bastante tiempo y una de las cosas que más me frustra es cuando yo voy a hablar y voy a contar algo y no encuentro las palabras para darme a entender, como para explicar la idea. Y la idea queda bastante cortica y bastante plana porque yo no encontré las palabras y los términos. Y eso es frustrante y eso pasa también con el español cuando tú dices algo, por ejemplo, y la otra persona no te entiende y hay como un error ahí, hay como un problemita. No, quisiste decir fue esto, sí, eso, no, acá se dice tal. Eso es frustrante, pero no se lo tomen como algo a pecho y personal. O sea, es algo que pasa en todos lados, no solamente aquí. O sea, gracias a la migración, en toda Latinoamérica nosotros tenemos modismos y maneras de hablar y cosas para decir. Por ejemplo, cotufas en Venezuela. Si tú quieres pedir pop, es cotufa. Y el pop, me imagino que viene, acá se le dice pop por el sonidito que hace el maíz cuando explota. Pop, 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 que tiene sentido. Pero en Venezuela es cotufa. Si tú quieres pedir cotufa, pop es cotufa. Entonces son esas cosas. Y nada, espero que este video les haya gustado. Suscríbanse si les gusta, denle like, comenten, sean amables. Nos vemos en el próximo video. Chao.